Bendiciones. Miren, si usted es un evangélico, un protestante, un católico, qué sé yo, en cualquier iglesia que usted vaya, y usted es una persona que se ha congregado en varias iglesias, incluso de otras denominaciones, y usted todavía está inconforme porque no está de acuerdo con la forma en cómo se maneja esa iglesia, con la doctrina que se lleva allí, con la forma, usted no está de acuerdo, y entonces usted no encuentra ya dónde congregarse y se ha quedado en su casa. Bueno, este video es para usted, porque aquí le vamos a decir, en este mismo video, nosotros le vamos a decir cuál es la verdadera iglesia, cuál es la iglesia que salva, cuál es la iglesia que desde que usted esté en ella ya está salvo. Mientras tanto, le voy a descartar cuáles son las que no salvan. Miren, si usted se congrega en una iglesia pentecostal, adventista, católica, esa iglesia no lo van a salvar, ni la pentecostal, ni la adventista, ni la católica. La Testigo de Jehová mucho menos, porque eso no, ya tienen otra doctrina diferente a la de Cristo. Lo bautista, metodista libre. Bueno, no, usted, ninguna de esa iglesia en la que usted se congrega, usted se va a salvar por el caso de que usted se congregue allí. Solamente por el simple hecho de usted congregarse en ninguna de estas iglesias que le he mencionado, usted se va a salvar. Es más, me voy a ir un poquito más lejos. Aún usted se congregue y usted va a decir, bueno, es verdad que hay problema aquí. Pero es cierto lo que le voy a decir, quédese conmigo hasta el final, que le voy a decir, si usted que de verdad quiere que su alma se salve, encontrarse con Dios, y el día que sea juzgado en el juicio final, Dios le dé el visto bueno, o que no sea juzgado, porque creo que los salvos no llegarán al juicio final. Dios los arrebatará antes. Pero no hay ninguna iglesia de la dominación que usted cree que lo pueda salvar. Dice que no, que me salí de aquí y me metí allí, que estoy congregándome aquí, pero que aquí tienen un sistema que a mí no me gusta, me fui de ahí, no encuentro dónde congregarme. Bueno, lo peor que puede hacer es no congregarse, porque vamos a hablar de eso, de lo que no se congregan, que se creen cristianos. Pero si usted incluso se congregara, presten atención, si usted se congregara en la iglesia del pastor Jesucristo, aún así usted no tuviera la salvación garantizada. ¿Cómo así? O sea, si bajara Cristo, dice, wow, me quedan unos cuantos todavía antes de yo bajar a la venida de Cristo, antes de la denominada venida de Cristo, de lo que habla la Biblia. Cristo decide volver al mundo y poner una iglesia y decir, soy yo, Cristo, vengan. Aún así, usted sabiendo que ese Cristo con su melena y su cosa y con sus 2 clavos clavados, aún usted sabiendo que ese Cristo, y usted va y se congrega con él, aún así, usted no tiene la salvación garantizada. De hecho, él vino, tuvo su propia iglesia y tuvo discípulos que se congregaban con él y hay gente que no se salvaron. O sea, y también hay otros que congregándose con él, escuchando todos los días la palabra del maestro, del pastor. Y usted me dirá, bueno, pero era pastor. Sí, la Biblia dice que él decía, yo soy el buen pastor. Era un pastor. Hubo uno que lo traicionaron, pero también hubo otro que lo negaron. Pero el resto se mandó como un caballo cuando vino la guardia de Caifás y Aná. O sea, ninguna iglesia te va a garantizar la salvación. Ahora, ¿qué es lo que garantiza la salvación? ¿Pero qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo es? Porque si congregarme con el pastor Jesucristo, oye, ¿pero qué es lo que tú me estás diciendo? Pero entonces yo me voy a borrar de la iglesia, como cuando uno se borra de una escuela. Porque ¿cómo va a ser? Si congregándome con el pastor Jesucristo, yo no tengo la salvación. Dime cómo es que la tengo. Bueno, sencillo. Es que congregarse simple y llanamente con nadie, con ninguna iglesia, con ninguna denominación en sí te salva. Porque lo que te salva no es lo que tú haces dentro de la iglesia. En la iglesia todos estamos salvos incluso.
No hay nadie casi que peque en la iglesia. En la iglesia todo el mundo está adorando a Dios. En la iglesia todo el mundo está con los ojos cerrados. En la iglesia muchos se hincan. Los pentecostales nos hincamos. Cuando llegamos a la iglesia duramos como 10, 15 hasta... Hay gente que dura hasta media hora hincado y de ahí se para lleno del Espíritu Santo y hinca y la gloria de Dios se derrama en él. Y van y una prédica que... Oye, eso es terrible como la gloria de Dios se derrama. En la iglesia nadie peca. En la iglesia nadie va con una querida, en la iglesia nadie va y le da un boche a nadie. Bueno, pues el pastor quizás, como tiene la autoridad, va y pone a alguna gente, lo reprende y le pone una disciplina. Pero en sentido general en la iglesia todos somos buenos. La salvación no está en la iglesia para que la descartemos, ni siquiera en la iglesia del pastor Jesús. ¿Por qué? Porque muchos se congregaban en la iglesia del pastor Jesús, pero cuando llegaban a su casa odiaban. Muchos se congregaban en la iglesia del pastor Jesús, pero cuando llegaban a su casa mentían. Bueno, tenemos un caso de uno que robaba. Entonces es el caso de todos. Uno no se salva yendo a la iglesia, uno se salva saliendo de la iglesia. O sea, no te digo, cuando te digo no te salvas yendo a la iglesia, no es para que dejes de congregarte, porque ¿por qué hay que ir a la iglesia? A la iglesia uno baja 3 cosas: a adorar a Dios, a orar por todos los pecados que hemos tenido y por la falla que hemos tenido, a alabar y a escuchar un mensaje que quizás venga de parte de Dios, que es del pastor. Ir a la iglesia, a chismear, a no estar de acuerdo con lo que ellos hacen, a criticar, es un error. Porque tú no solamente eres un pecador en la calle, eres un pecador en la iglesia. Fuiste a cuestionarla. No cuestione la iglesia, solamente allí ve y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Si tú quieres, yo no recuerdo ninguna iglesia que obligue a nadie a diezmar. Pero hay que decir algo, y es que porque la gente cuestiona mucho las iglesias con el diezmo y esto, que si el diezmo es bíblico. Si usted se congrega en una iglesia donde gasta luz, gasta agua, hay gente que lava, que limpia, que hace de todo. Y la iglesia tiene, yo conozco iglesias que tienen gasto hasta de 300,000 pesos al mes. Y usted que se congrega allí y va todos los domingos y ni siquiera aporta nada, usted le está robando no a la iglesia ni a Dios. Usted es un ladrón porque está yendo a recibir un servicio que usted no paga. Un servicio que usted no paga, usted está recibiendo un servicio de la iglesia. Y para no decir, le está robando a Dios, porque eso es mucho decir. A Dios no le roba a nadie, Dios está en el cielo. Usted está tratando de quebrar el pastor para que la iglesia desaparezca. Y eso es lo peor que le puede pasar, que la iglesia por usted quiebre. Bueno, pero el caso es, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? Es que la salvación no está en la iglesia. Incluso en la misma iglesia, hay iglesias de la cual tenemos que cuidarnos porque hay tentaciones en la iglesia. Claro, en la iglesia todo lo contrario. No podemos estar a perder porque hay tentaciones. Hay mujeres que van vestidas en las iglesias modernas de ahora, van de manera desproporcionada y nosotros tenemos que ponernos antiojeras y fuerte. Ahora, ¿qué es lo que salva? Dime qué es lo que salva. Bueno, pues yo lo voy a decir ahora mismo. Lo que salva es creerle a Cristo, el sermón de la montaña. Que cuando usted salga de la iglesia, porque en la iglesia todos somos buenos, cuando comenzamos a ser malos es cuando salimos de la iglesia. Incluso el joven rico era bueno al lado de Cristo. Cuando se fue del lado de Cristo era que él era malo. Cuando usted sale de la iglesia, que usted llega a una esquina, que no tiene misericordia, que allí se faja a pelear, que va en su carro y un tipo le vocea. Yo tengo el caso de un amigo mío, un amigo comunicador que estaba recién convertido y él ya estaba con el Espíritu Santo y un tipo comienza, estamos en un sitio parado, una intersección y el carro, no hay cosa más molesta que le toquen bocina. En el carro de este lado los dominicanos tocan mucho bocina. Comienza pi, pi, pi y le dice mi amigo que es muy furioso. Ustedes saben quién es ya. Le dice, Dios te bendiga, hermano. Y el tipo sigue, pi, 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 pi. Y el tipo lo mira y le dice, hermano, Dios te bendiga. Y el tipo sigue, pi, hasta que el amigo mío se salió del carro y le dijo, mira, no te estoy diciendo que Dios te bendiga. Y por un chin lo estrangula. Yo lo paré y digo, acuérdate, el Espíritu Santo. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que demostrar que nosotros ya estamos sirviéndole al Señor, tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros.
Entonces, comenzar con el sermón de la montaña es muy importante, que nosotros apliquemos las palabras de Jesús. Amen a sus enemigos, hagan bien al que le hace un mal, bendigan al que lo maldice y oren por quienes los insultan. En el día del juicio, que ojalá ninguno de los hermanos que estén viendo este video lleguen a ese día, no te van a juzgar por la iglesia donde tú te congregabas. No te van a juzgar de que porque el pastor hacía cosas malas. A ti no te van a juzgar por el pastor. A ti no te van a juzgar por los hermanos que iban, las hermanas que iban mal vestidas, ¿no? Que iban con unos pantalones apretados. Bueno, te van a juzgar si tú la veías y si te ponías con lujuria. Pero de ahí para allá, a ti no te van a juzgar por los pecados del otro. A ti te van a juzgar por tu interior. La salvación no está ni en la iglesia católica, ni en la iglesia pentecostal, ni en la iglesia adventista. La adventista dice que ellos son los 144,000 sellados. Pero yo no creo que las cosas sean así. Yo creo que Dios viene a buscar a los justos. Yo creo que Dios viene a buscar a los que le creen. Yo creo que Dios, Cristo, cuando venga, como dice Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Y los escogidos subirán al cielo y serán escogidos de un extremo al otro del cielo. Van a ser escogidos por su actitud, por su accionar. Aparte de que ellos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, entonces, y no importa que lo aceptaste hoy, tú puedes venir cargado de pecado, tú puedes ser el ladrón más grande. De hecho, el ladrón de la cruz lo aceptó 2 minutos antes de morir. Y él le garantizó que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. O sea, para que ustedes entiendan lo que es la salvación, el problema no es que tú andes todos los días en una iglesia metido, porque en la iglesia habían hermanos que eran tesoreros de la iglesia y todos los días andaban con Jesús y todos los días escuchaban el discurso de Jesús. Incluso cuando Jesús lo envió a los sitios, ellos sanaron enfermos, curaron, levantaron muertos, hicieron de todo. Los milagros se produjeron. La Biblia dice, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagro y en tu nombre eché demonio. Muchos de los discípulos fueron e hicieron la obra. Pero esos discípulos, muchos de esos, le fallaron a Cristo, lo vendieron. ¿Qué es lo que es vender a Cristo? Bueno, ellos lo vendieron de una manera y usted lo está vendiendo de otra. Sin embargo, el ladrón de la cruz, sencillamente, única y exclusivamente, creyó en él. En un momento que era difícil creer en un hombre. Era más fácil creer en el Cristo que creían los discípulos que en el Cristo que creyó el ladrón de la cruz. Ese ladrón de la cruz tuvo mucha fe. Yo no estoy diciendo que tuvo la fe de Abraham ni de ninguno de esos profetas, pero tuvo bastante fe. Porque creer en un tipo que vayan a crucificar, hermano, y usted decir, cuando en tu gloria esté, de todo corazón, acuérdate de mí, porque el otro se estaba burlando porque supuestamente decía el otro, oye, tú no eres nadie, a ti te están crucificando junto conmigo. Y de hecho hay que ponerse dentro del contexto del ladrón de la cruz. Por eso ese tipo se fue para el cielo inmediatamente. Y por eso se dice, porque nadie sabe quién está en el cielo y quién está en el, ciertamente, por eso se dice de que algunos de los que andaban con Jesús, se dice prácticamente que Judas, que fue y le dio un beso y lo vendió a Anás y Caifás, dicen que no se fue para el cielo. Hay que orar porque a nuestros parientes no les suceda eso. Las iglesias tienen diferentes denominaciones. Hay una denominación, por ejemplo, el caso de la iglesia católica, que tienen sus imágenes. Yo no recomiendo a nadie que adore imagen. No, porque la Biblia dice que Dios mandó a fabricar un qué sé yo qué. Pero eso fue Dios. Después la imagen no te va a salvar. Tenemos que tener una intimidad con Dios a ojos cerrados, sin pensar en imagen y sin pensar en nada, porque Dios es espíritu. Cristo vino, murió, resucitó y se fue al cielo. No está aquí no hay nadie. Y Cristo es el primogénito. El que te diga lo contrario nunca ha leído la Biblia. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Después de Cristo, esto primera de Corintios 15:51, léalo entero, capítulo 15, el orden de la resurrección. Después de Cristo, cuando Cristo venga en el cielo, es que en el arrebatamiento y en la resurrección van a resucitar todos los otros que van a ser salvos. En un próximo video le hablaré del arrebatamiento, de quiénes son los que van a ser arrebatados, porque la gente habla mucho del arrebatamiento de la iglesia. No es solo la iglesia, van a haber más arrebatados.
van a haber resucitados y arrebatados otras personas que nunca fueron iglesia. Pero eso es otro tema. Lo que yo le quiero decir es que la salvación está dentro de usted. Usted no vale nada con ir todos los días a la iglesia y diezmar todo lo que quiera diezmar y ofrendar todo lo que quiera ofrendar. Si usted no tiene un corazón contristo y humillado, si usted no tiene el corazón lleno de misericordia. Cristo le decía a los fariseos, ustedes diezman la menta y el enardo, pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es el amor y la misericordia. A veces nosotros, los hermanos que vamos a una iglesia, nos creemos salvos, incluso tenemos muy poca misericordia hacia los demás. Si usted hace una coleta en un barrio, lo que más aportan, porque yo lo he experimentado, lo que más aportan son los impíos. Porque como que ellos se sienten en pecados. Dicen, wow, yo me voy a perder, déjame aportarle a esta iglesia. Ustedes quieren ver, hagan una iglesia en un barrio que le haga falta amplificación, que le haga falta cosas, para que ustedes vean que lo que menos van a aportar son los evangélicos. Usted sale a recolectar para la iglesia en el barrio y los impíos todos le van a aportar algo. ¿Por qué? Porque los cristianos sencillamente no creemos que estamos salvos. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque hasta que uno no se vaya de este mundo, hasta que Cristo no te levante el día que el Cristo venga por su iglesia y por lo que van a ser resucitados, porque ya están muertos y resucitaron, nadie sabe todavía a quién es que le toca estar en intimidad con Dios, porque el mundo y el pecado está a la puerta. Y el pecado te toca la puerta todos los días. Y tú tienes que vencer el pecado. Tú no tienes que vencer la iglesia. Tú tienes que vencer el pecado que mora en ti. Ese pecado que está dentro de ti es con el que tú tienes que luchar. No es que tú te congregues en una iglesia y que estoy bien y que ya los domingos a las 12 del mediodía, wow, qué prédica, se derramó el Espíritu Santo, y sale para la calle a mirar a engañar gente, a hacer lo que tú quieras, y a visitar y a mirar mujeres. Y cuando viene a ver visita una mujer, bueno, caí, pero pastor, voy a pedir perdón. Óyeme, tenemos que luchar en contra del pecado que está dentro de nosotros. La verdadera iglesia es el pecado que está dentro de nosotros. Tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús, porque sin Jesús no se puede vencer el pecado. Entonces, mi hermano, la salvación no existe en ninguna congregación. Incluso en los últimos tiempos la Biblia habla, Pablo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice Pablo que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y venga el anticristo. El día, no me lo estoy inventando yo no lo estoy diciendo para los pastores, que el día del Señor, que el arrebatamiento, que es el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya está aquí, y se manifieste el hombre de pecado, que ya está aquí, manifestado ya, porque cuando ustedes ven que la inteligencia artificial quiere coger la rienda de la humanidad, que es otro tema que vamos a tocar, y ya el sello de la bestia ya prácticamente está aquí, y no hay ningún síntoma de arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los muertos. No hay síntoma de eso. Primero aquí tiene que oiga lo que tiene que pasar primero aquí en estos tiempos de apostasía, porque es que la apostasía está puesta de manifiesto. Tiene que separarse el trigo de la cizaña. Tiene que separarse el trigo de la cizaña. Incluso aquí no hay garantía para ningún pastor que se salve. Tiene que separarse el trigo de la cizaña. Y cuando Dios aparta el trigo de la cizaña, que sepa cuáles son los puros, los que están. ¿Cómo se desaparta el trigo de la cizaña? No es que Dios va a venir y que tú ponte para acá y tú ponte para acá. No. Es a través de la prueba que va a venir sobre toda la humanidad. La inteligencia artificial y el anticristo van a controlar todo el mundo. Y ahí va a haber una prueba para toda la humanidad. Nadie va a subir al cielo sin antes ser probado. Escuche lo que le estoy diciendo. Absolutamente nadie va a subir al cielo sin antes ser probado. En un segundo video vamos a decirle lo que va a pasar en la familia de Dios con la apostasía, con la gente que no va a querer, gente que se van a poner el sello de la bestia porque van a decir que ese no es, porque van a decir que eso no es claro. Entonces, primero tiene que venir mucha prueba
Porque si a Pedro lo crucificaron a boca abajo, y a Pablo le cortaron la cabeza, y a Andrés lo crucificaron en cruz, ¿por qué tú quieres irte sin que te pase nada? La iglesia solamente es un lugar de adoración que tenemos que congregarnos, ir porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, decía Pablo en una carta que mandó a los Corintios, creo. Pablo decía que no dejemos de congregarnos como muchos tienen de costumbre, porque esa mala costumbre te puede llevar a descarriarte. ¿Por qué? Bueno, porque no estás recibiendo, porque no estás congregado. Es como que tú vives en un barrio peligroso donde tú no te juntes ni con un grupo de tigres ni con otro. A ti te van a dar porque tú no eres de ningún grupo. Hay que ser de algún grupo. Bueno, pues yo prefiero ser del grupo de los cristianos. No importa cómo sea esa iglesia. Además, no hay iglesia perfecta. Toditas tienen errores. Ninguna doctrina de ninguna iglesia es la verdadera doctrina. Todas las iglesias tienen doctrina errada. Porque si Dios le da la potestad a una sola iglesia para que tenga la doctrina verdadera, entonces los otros hermanos que se están congregando de las otras iglesias se perdieron. Entonces Dios le da un chin a esta iglesia de la verdadera doctrina. Le da un chin a esta otra iglesia de la verdad. Hay iglesias que tienen una doctrina de idolatría y cosas que son sumamente peligrosas. Pero Dios repartió un chin de doctrina verdadera en cada iglesia. Y en todas las otras partes de la doctrina están equivocados. Entonces, busque la salvación dentro de usted. Humíllese delante de Dios. Amen el sermón de la montaña. Amen a sus enemigos. Hagan bien al que les hace un mal. Bendigan al que los maldice. Y oren por quienes los insulten. Para que entonces Dios tenga misericordia de usted. Perdone a todo el mundo. Para que Dios lo perdone a usted de todos sus defectos que usted tiene. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Para los hermanos que están viendo este video, vamos a repetir esta palabra con usted y congréguese en una iglesia en la que usted quiera, no importa, no le busque defecto, congréguese, todas son iguales. Ya yo no voy a predicar y que váyase a aquella. No, congréguese en una iglesia en la que usted le dé la gana, donde se predique a Cristo, hay una cosa que debe de suceder, porque Cristo es el que salva. Que el mensaje que se predique en la iglesia donde usted va sea un mensaje cristocéntrico. Que Cristo sea el centro del mensaje de esa iglesia. Que solamente se predique al Señor. Pero si usted quiere predicarse, ir a congregarse en una iglesia donde también se hablan de otras cosas, no pasa nada. Con el hecho de que se predique a Cristo, bueno, todo está en su comportamiento. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. El día del juicio final, allí no va a estar el pastor con usted. Allí no va a estar la hermanita que le pasaba por el lado. No van a estar los diáconos. No va a estar el que se paraba en la esquina de la iglesia. Allí es un contacto entre usted y Dios. Y cuando usted se presenta frente al Señor, el Señor le va a preguntar, dime, ¿qué tú hiciste? Y usted le va a decir, no, pero yo me congregaba en una iglesia que me hicieron descarriar porque el pastor se estaba robando los cuartos. Sí, pero ahora no estamos juzgando al pastor. Ahora estamos contigo. Dime lo que tú hiciste. No, pero que había una hermana que llegaban ahí con una faldita corta y el pastor no le decía nada. Sí, pero que ahora no estamos juzgando a esa hermana. Ahora te estamos juzgando a ti. Es que la salvación, hermano, depende de usted. Y allí en el juicio del gran trono blanco, ese juicio es usted y Dios. Entonces, por eso, todo lo que usted haga va a depender de lo que usted haga. Su salvación está dentro de usted. Claro, sin dejar de congregarse. Señor, repitan conmigo, Señor Jesús, en este momento te estoy aceptando como mi único Salvador. Señor, me reconcilio contigo si te he fallado. Me reconcilio contigo si te he fallado, Señor. Inscribe mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida. Y no lo borres jamás, Señor. Perdona mis pecados. Mira, soy un hombre que falla. Perdóname, Señor. Perdóname. Así como el Padre Nuestro dice algo muy interesante. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que Dios me perdone. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.